Bueno, queremos presentar a Francisco de Aquino Jr. Es doctor en teología por la Westfälische Wilhelms-Universität Münster de Alemania. Es profesor de teología en la Facultad Católica de Fortaleza y en la Universidad Católica de Pernambuco. Es presbítero de la diócesis de Limoneo de Norte y además es asesor de las comunidades eclesiales de base y de las pastorales sociales. Y yo añadiría que es uno de las nuevas generaciones, corresponde a una nueva generación de teólogos con una magnífica producción teológica, o sea que está en su madurez y plenitud como teólogo. Bienvenido. Buenos días. Estoy muy contento y conmovido de estar acá en la tierra de San Romero, de estar acá en la UCA de Ayacuría, de estar en esta tierra martirial y de celebrar agradecida y comprometidamente con todos ustedes este grande Pentecostés que ha sido y sigue siendo para nosotros Medellín. Y lo hacemos y lo celebramos de una forma muy especial, porque lo hacemos acá bajo la presidencia de San Romero y de Ignacio Ayacuría. Testigos fieles de esta iglesia que ha nacido con Medellín. Bien, de Medellín se puede decir muchas cosas y acá ya se ha dicho mucho y se va a decir mucho más. A mí me toca hablar de un punto, pero de un punto que es fundamental en Medellín, un punto del cual ya se ha hablado mucho acá, sin el cual no se puede comprender la importancia y el impacto de Medellín en la iglesia y en la sociedad latinoamericana, y al cual hay que volver siempre. Y este punto es la parcialidad de Dios por los pobres, la centralidad de los pobres en la iglesia de Jesús, o aquello que se suele llamar, desde Puebla en especial, opción preferencial por los pobres, y que Aparecida lo caracteriza como una de las peculiaridades que marca la fisionomía de la iglesia latinoamericana y caribeña. Entonces, a mí me toca tratar de este punto, y lo voy a hacer primero enseñando cómo se ha llegado a esto, cómo Medellín ha llegado a la centralidad de los pobres. Y después, con una mirada hacia el presente y al futuro, recogiendo los clamores y las resistencias de los pobres en el día de hoy. Porque al final, Medellín no es un evento que ha pasado, pero es algo presente. Y aquello que está en el corazón de Medellín tiene que ver precisamente con la centralidad de los pobres en la iglesia. Entonces voy a tratar de este punto central en estas dos perspectivas. Primero, voy a hablar de la centralidad de los pobres en Medellín, cómo se ha llegado a esto, y luego a recoger algunos de los clamores y de las resistencias actuales. El primer punto, cómo Medellín ha llegado a la centralidad de los pobres en la iglesia. ¿Qué ha pasado en Medellín que no ha sucedido en el Concilio Vaticano II? Es verdad que no se puede entender la conferencia de Medellín sin el Vaticano II. Ella fue pensada y gestada como la recepción del concilio en América Latina, y en este sentido es hija y fruto del concilio y presupone todo un proceso complejo y conflictivo de renovación teológico-pastoral desarrollado y desencadenado desde el Vaticano II. Pero no se trata
de una traducción o aplicación mecánica del concilio en América Latina, como ya se lo dijo acá, sino más radicalmente se trata de lo que se suele llamar una recepción creativa del concilio, en la cual el dinamismo eclesial desencadenado por el concilio va siendo asumido y volviendo realidad en el contexto específico de un continente marcado por profundas desigualdades sociales y por un proceso creciente de toma de conciencia del carácter injusto de esta situación y de organización y lucha por su transformación. Este proceso de recepción creativa del concilio se da fundamentalmente acá a partir de una inserción de la Iglesia en la realidad latinoamericana y de un compromiso con los pobres y marginados y sus luchas por liberación. Esto significa decir que la recepción del concilio entre nosotros se da, uno, desde la intuición y del proyecto original de Juan 23, de diálogo de la Iglesia con el mundo, que encontró su mejor expresión en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y su teología de los signos de los tiempos, y dos, bajo su concreción histórica en términos de opción por los pobres. Son, desde mi punto de vista, las dos características más importantes y más determinantes del proceso de recepción del concilio en América Latina y que conviene examinar con más atención. Entonces, voy a tomar esas dos características de la recepción del concilio en América Latina. La inserción de la Iglesia en la realidad latinoamericana y su concreción histórica en términos de opción por los pobres. Varios autores han llamado la atención acerca de la importancia fundamental y decisiva de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y su incipiente pero fecunda teología de los signos de los tiempos en la conferencia de Medellín y en todo el proceso de recepción del concilio en América Latina. En palabras de Víctor Codina, la novedad genial de Medellín fue la de abordar la eclesiología del Vaticano II, no desde el Lumengencio, como hicieron grande parte de los obispos y teólogos europeos del postconcilio, sino desde la Gaudium et Spes y de la teología de los signos de los tiempos, que constituye la originalidad mayor del Vaticano II y de lo que Juan 23 deseaba del concilio. Esto ya aparece claramente en el tema de la conferencia, presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina. Y se afirma con mucha claridad en la introducción del documento final de la conferencia. Empieza afirmando que la Iglesia latinoamericana reunida en esta conferencia situó en el centro de su atención el hombre de este continente que vive un momento decisivo de su proceso histórico y con esto no se encuentra desviada, sino que se volvió hacia el hombre, consciente que para conocer a Dios es necesario conocer al hombre. Aquí se toma la cita del Papa Paulo VI en la clausura del concilio, respondiendo a la crítica de que el concilio se había desviado de lo religioso al hombre. Y le dijo, no se ha desviado, se ha volvido a ello, y los obispos de América Latina empiezan con esto. Después, en la introducción, se habla del momento histórico que se vive en América Latina, el ansia de emancipación y de liberación, y lo interpreta como un evidente signo del Espíritu. Y termina la introducción reafirmando que toda la reflexión de la conferencia se orientó hacia la búsqueda de formas de presencia más intensa y renovada de la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Y no por casualidad, la primera parte del documento está dedicada a la problemática de la promoción humana. No empieza con la doctrina, pero empieza con los problemas humanos y con las tareas de liberación que nos toca asumir en nuestro tiempo.
pero asumir el concilio desde la Gaudium et Spes y la teología de los siglos de los tiempos es una posibilidad y una opción nada evidente ni tranquila. Esto es tan obvio que no fue el camino tomado por la mayoría de las iglesias del postconcilio. Y que todas las grandes controversias eclesiales del postconcilio están ligadas a esta problemática. O sea, no es obvio el camino que lo ha hecho Medellín, de partir de la Gaudium et Spes y de los signos de los tiempos, y no de la doctrina sobre la iglesia. Si es verdad que Medellín era el único esquema querido formalmente por Juan 23, como lo dijo el cardenal Garrone, que era el redactor final del texto, y como se puede comprobar sin dificultad en el discurso inaugural del concilio, no es menos verdad que es uno de los, sino el texto más controvertido del concilio y sobre todo de su proceso de recepción eclesial. Y por muchas razones, sea por la novedad epistemológica, o sea, hacer teología no desde una doctrina, tirando las implicaciones prácticas, sino desde la realidad concreta, sea por la complejidad e imprecisión teológica del concepto signo de los tiempos, todavía hoy un problema en la teología para saber qué quiere decir exactamente esto, sea por su optimismo excesivo en relación al mundo moderno. En su obra famosa, el italiano Massimo Fagioli, al tratar de la lucha por el sentido del Vaticano II, afirma que la relación entre iglesia y mundo es la cuestión central del concilio y que las controversias y divisiones en torno a esta cuestión, sobre todo en el postconcilio, son aún mayores y van mucho más allá de la clásica división entre conservadores y progresistas durante el concilio, en la medida en que esta controversia sobre la relación iglesia y mundo divide incluso la llamada ala progresista del concilio, sea, se suele hablar de una mayoría progresista, de una minoría conservadora, pero llama atención Fagioli que incluso la llamada mayoría progresista se ha dividido con el tema de la relación iglesia-mundo. Esto lo ha trabajado mucho el compañero Carlos Chiquendantes, que va a hablar todavía aquí entre nosotros, pero es interesante ver cómo no solamente la minoría conservadora tenía problema con esto, pero también la llamada ala progresista. Y yo quiero citar acá dos ejemplos desde Alemania, dos teólogos importantes en sentidos distintos del postconcilio, Ratzinger y Rane. Ratzinger, por ejemplo, afirma que la Gaudium et Spes fue el documento más difícil y también el de mayor éxito, que en razón de su forma y de la atención de sus afirmaciones, es el que más se aleja de la anterior historia de los concilios y permite percibir mejor que todos los restantes textos la peculiar fisionomía del último concilio. Afirma que fue considerado como el auténtico testamento conciliar y que la penumbra que hasta ahora reina en torno a la cuestión del auténtico sentido del concilio depende de estos diagnósticos y por tanto también de este documento. En el fondo se trata de saber si el concilio debe ser interpretado a partir y en función del diálogo con el mundo, desde la Gaudium et Spes, o de las declaraciones dogmáticas sobre la iglesia y la revelación, desde la Lumen Gentium o desde la Dei Verbum, por ejemplo, sin hablar del excesivo optimismo en relación al mundo moderno. Y aquí cito textualmente a Ratzinger. Si se desea emitir un diagnóstico global sobre este texto, la Gaudium et Spes, podría decirse que significó, junto con los textos sobre la libertad religiosa y sobre las religiones mundiales, una revisión del sílabus
de Pío IX, una especie de antesilabos. Pero las dificultades y resistencia con ese documento no son exclusivas de Ratzinger y del grupo al que pertenece. Como ya lo dijo, Carlos Chiquendantes ha insistido y ha mostrado como en el contexto más amplio de la controversia franco-alemana, hasta Rane, aunque con diferencias significativas, expresó muchas reservas a este documento, sobre todo en lo que dice acerca de sus presupuestos y sus implicaciones epistemológicas. Llegó incluso a escribir un texto con observaciones críticas sobre el esquema que fue utilizado por el cardenal Döpfner e incluído como material conciliar. En todo caso, y no obstante la complejidad de la problemática, los debates teológicos acerca de sus imprecisiones y indeterminaciones epistemológicas y conceptuales, y las reservas críticas en relación al optimismo conciliar frente al mundo moderno, ese fue el camino tomado por la Iglesia de América Latina en Medellín. Su recepción del concilio se dio en forma de apertura e inserción en la realidad latinoamericana. Este es un punto importante. La recepción del concilio en Medellín se da no desde las definiciones dogmáticas sobre la Iglesia, pero sí desde la Gaudium et Spes y la teología de los signos de los tiempos, lo que significó una inserción de la Iglesia en la realidad de nuestro continente, y esto va a tener muchas consecuencias, especialmente con el punto que voy a tratar ahora, porque en verdad inserirse en la realidad latinoamericana va a implicar enfrentarse con el problema de la pobreza, de la injusticia, y acá como Medellín va a llegar desde el concilio, pero más allá del concilio, en la centralidad de los pobres de la Iglesia. El propósito fundamental del concilio de abertura al mundo y discernimiento de los signos de los tiempos, asumido por Medellín, adquiere características muy peculiares en América Latina, con repercusiones enormes en el conjunto de la Iglesia. Palabras de Gutiérrez: discernir los signos de los tiempos conduce a Medellín a mirar de frente la realidad de un continente que vive bajo el signo del subdesarrollo, considerando que esta situación de pobreza es el mayor desafío al que se debe hacer frente en el anuncio del Evangelio en estas tierras, y a convocar a los cristianos a comprometerse en la construcción de una sociedad justa, sin marginados ni oprimidos. O, en palabras de Víctor Codina, el escuchar y discernir los signos de los tiempos en América Latina a la luz del Evangelio conduce a una actitud de solidaridad con los pobres en orden a un desarrollo y a una promoción humana integral como fruto de su misión salvadora, ya que la salvación en América Latina abarca la liberación de todo el hombre, el paso, como dijo Medellín, de condiciones, citando a Popularium Progresso, el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Y eso aparece claramente en la introducción del documento final, al interpretar las ansias y los esfuerzos por transformación, emancipación y liberación como un evidente signo del espíritu que conduce la historia de los hombres y de los pueblos para su vocación, o como presencia de Dios que quiere salvar al hombre entero, alma y cuerpo, o como anticipación escatológica de la redención, resurrección. Por tanto, ya en la introducción del documento aparece claramente lo que significa inserirse en la realidad latinoamericana, lo que significa inserirse en las luchas de nuestros pueblos. En este contexto de la introducción del documento se encuentra una de las afirmaciones más importantes del documento y más determinante de todo el dinamismo teológico pastoral por ella inaugurado y desencadenado. Es una cita preciosa al cual se hay que volver siempre. Así como antes Israel, el antiguo pueblo,
sentía la presencia salvífica de Dios cuando lo liberaba de la opresión de Egipto, cuando lo hacía atravesar el mar y lo conducía a la conquista de la tierra prometida, así también nosotros, nuevo pueblo de Dios, no podemos dejar de sentir su paso que salva cuando se da el verdadero desarrollo que es para cada uno y para todos el pasaje de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. De esta forma, Medellín asumió la perspectiva fundamental del concilio de apertura al mundo y discernimiento de los signos de los tiempos a partir de los pobres y de sus ansias y luchas por liberación, y así retoma la intuición de Juan 23 y de un grupo de padres conciliares de una iglesia de los pobres, y supera el eurocentrismo y el optimismo excesivo con la modernidad que caracterizan al concilio. Al tratar de los signos de los tiempos en términos de realidad social, y más concretamente, en términos de transformación y liberación, Medellín retoma y desarrolla la intuición de Juan 23 de una iglesia de los pobres. Esta intuición, como se sabe, fue asumida por un grupo de padres conciliares que aún ejerciendo una presión espiritual y profeta significativa, permaneció siempre al margen del concilio y tuvo una repercusión muy tímida en los documentos conciliares. Pero este grupo de la iglesia de los pobres, este grupo ayudó a recuperar y dar visibilidad a lo que el cardenal Lercaro de Bologna denominó un aspecto esencial y primordial de la revelación y de la fe, y puso en marcha un proceso de renovación de la iglesia a partir de su relación esencial con los pobres. Y a pesar de las tensiones y controversias cada vez más intensas, eso será el punto fundamental y determinante del proceso de recepción del concilio en América Latina a partir de Medellín. Apertura al mundo y signo de los tiempos entre nosotros tiene que ver fundamentalmente con lo que se suele llamar desde Puebla opción por los pobres. Medellín vincula de tal modo signo de los tiempos y compromiso con los pobres que los pobres aparecerán cada vez más como el signo de los tiempos por excelencia. No uno entre tantos, pero el signo por excelencia de los tiempos. Ciertamente hay muchos signos de la presencia de Dios en el mundo y es preciso estar atentos a ellos y discernirlos. Pero, como decía Ignacio Ellacuría, hay en cada tiempo uno que es el principal, a cuya luz se deben discernirse e interpretarse todos los demás. Este signo es siempre el pueblo históricamente crucificado que junta a su permanencia la siempre distinta forma histórica de su crucifixión. Ese pueblo, el pueblo crucificado, es la continuación histórica del siervo de Yahvé, al que el pecado del mundo sigue quitándole toda figura humana, al que los poderes de este mundo siguen despojando de todo, le siguen arrebatando hasta la vida, sobre todo la vida. Este redescubrimiento de la centralidad de los pobres en la iglesia, formulada en términos de iglesia de los pobres o de opción por los pobres, fue revelando y superando límites y ambigüedades del propio concilio. Un concilio universal, pero desde la perspectiva de los países ricos y de la llamada cultura occidental, decía Ellacuría. Y por eso mismo, un concilio poco profético, decía Comblan, es un concilio que terminó legándonos una iglesia de clase media, decía el cardenal Loscheide. Si el concilio tuvo el mérito incalculable de descentrar la iglesia, de abrirla y lanzarla al mundo, en palabras de Ellacuría, no historicizó debidamente lo que era ese mundo, un mundo que debiera haberse definido como un mundo de pecado e injusticia, en el cual
las inmensas mayoría de la humanidad padecen de miseria e injusticia. No bastaba abrir-se al mundo. Era necesario determinar con mayor claridad y precisión que mundo era ese. Un mundo estruturalmente injusto y opresor. Y, sobre todo, determinar con mayor precisión el lugar social de la iglesia en este mundo. El mundo de los pobres y oprimidos. Aquí reside, desde mi punto de vista, uno de los mayores límites del concilio, y aquí reside indiscutiblemente la fuerza y lo insuperable de Medellín. La iglesia que nace en Medellín es verdaderamente una iglesia de los pobres. Una iglesia pobre, una iglesia que hace la opción por los pobres, una iglesia que asume las causas de los pobres, una iglesia de profetas y mártires que dan la vida por los pobres. En fin, simplesmente la iglesia de Jesús de Nazaret. Y esta iglesia, la iglesia de los pobres, gana ahora nuevo impulso y vigor con el Papa Francisco y su empeño evangélico de una iglesia pobre y para los pobres, o una iglesia en salida hacia las periferias del mundo. Y eso, fíjate, porque a muchos les gusta hablar de iglesia en salida. Está bien, pero ¿hasta dónde? ¿Para quién? Y Francisco es muy preciso. Iglesia en salida hacia las periferias del mundo. Y con esto Francisco recupera la mejor tradición del concilio que ha sido conservada y dinamizada por la Iglesia de América Latina desde la conferencia de Medellín. Bueno, este era el primer punto que quería tocar. O sea, ¿cómo ha llegado a esto de la centralidad de los pobres? Desde la apertura de la Iglesia al mundo, desde la tarea de discernir los signos de los tiempos, pues esto en América Latina, en un mundo de injusticia, de pobreza, de miseria, pues esto ha significado para la iglesia inserirse en la realidad de nuestro continente y asumir la causa de los pobres, y esto ha generado mucha vida en nuestro continente. Y por eso tenemos la alegría y la emoción de estar en esta tierra martirial, donde se puede recoger lo mejor de nuestra iglesia, la sangre de los mártires, las vidas donadas para que los pueblos puedan vivir. Pero a nosotros acá no interesa solamente hablar de lo que fue Medellín, de cómo se ha llegado a esto, aunque sea importante para nosotros hoy. A nosotros nos importa sobre todo asumir hoy lo mejor de Medellín, que es la opción por los pobres, el compromiso con los pobres, y por eso es muy importante, necesario y urgente que escuchemos los clamores de los pobres hoy. ¿Quién son? ¿Dónde claman? ¿Cómo claman? Pues escuchar, hacer hoy lo que hicieron los padres de Medellín y de la Iglesia de los Pobres en América Latina. Escuchar a los clamores de los pobres, pero no solo a los clamores, pero también a las resistencias, a las formas como los pobres insisten en vivir. Y eso es el segundo punto que quería tocar ahora. Los clamores y las resistencias de los pobres hoy. La característica más importante y fundamental de la iglesia que nace de Medellín es su inserción en el mundo de los pobres imaginados. Es verdad que mucha cosa cambió desde Medellín hasta ahora, tanto respecto a la realidad social y eclesial, cuanto a los clamores y resistencia de los pobres. Y eso tiene muchas implicaciones para la acción pastoral evangelizadora de la iglesia. No en el sentido de que los pobres perdieran la centralidad en la iglesia, lo que es para muchos es así, pero eso sería traicionar y renegar el evangelio de Jesucristo. Pero en el sentido de la forma de inserción de la iglesia en el mundo de los pobres. O sea, hay que comprender qué pasa, cuáles son los pobres, cuáles son sus situaciones, pero no para que salgan del centro, pero para encontrar la mejor forma de inserirse en esa realidad y compartir con ellos sus dolores, sus esperanzas, sus luchas. Por esa razón,
A igreja necessita estar muito atenta em cada tempo e lugar para escuchar e perceber em los clamores e em las resistencias de los pobres e marginados los signos del Espírito del Senhor, que como le gusta decir a Víctor Codina, actúa desde abajo. Nunca se puede dar isso por supuesto. La realidad es mucho más compleja y dinámica de lo que parece. Y ayer por la noche lo sentimos. En este sentido, pero sin ninguna pretensión de agotar y desarrollar totalmente el tema, indicaremos algunos ecos y expresiones de clamores y resistencias actuales, antiguos y nuevos, de los pobres y marginados. Empezando por escuchar algunos de los clamores de nuestro tiempo. Vea, Medellín nace de la escucha atenta del sordo clamor y del grito que sube del sufrimiento de las mayorías pobres y marginadas de nuestro continente. Medellín nace de esto, de la escucha de este clamor. Y siempre de nuevo, y esto es actualizar Medellín para nosotros, es necesario escuchar esse surdo clamor e esse grito que sube del sofrimento. Clamor, grito, ligado a distintas formas de injusticia, marginação e indiferença. Antes que tudo, e agora vou indicar alguns de estes clamores, e seguro que lo vamos a escuchar enquanto lo hablo. Antes que nada, a profunda desigualdade social que caracteriza nuestro continente, nuestro mundo. Una injusticia que clama al cielo, en palabras de Medellín. En Medellín se volvió común hablar de estructuras injustas, de situación de injusticia, de violencia institucionalizada y también de la necesidad y urgencia de cambio de estructuras, de nuevas y renovadas estructuras y de un orden social justo. La palabra de orden ahí era transformação de la sociedade. E isso mobilizou amplios setores de la igreja e de la sociedade. Hoy, curiosamente, quando isso se hace todavía pior, muita gente, incluso de izquierda, muita gente siente recelos de hablar de la transformação de la sociedade, de la transformação de las estruturas. Esta é coisa del passado. Amplios setores de la izquierda, por razones muy diversas, al reducir la política al arte de lo posible, terminaron reduciendo la agenda política de la izquierda, contentándose con políticas sociales afirmativas, importantes y necesarias, sin duda, y fortaleciendo la tesis de que no es posible ninguna transformación más profunda de la sociedad. En cuanto de eso, y bajo el dominio del capital improdutivo, la desigualdad social crece alarmante y desenfrenadamente. El 0,7% de la población mundial detiene el 40,6% de la riqueza total del mundo, al paso que el 73,2% detiene apenas 2,4%. El 1% de la población tiene más riqueza que el 99% restante del planeta. 8 individuos poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. 8 personas. Entre 88 y 2011, la renta del 10% más pobre aumentou cerca de $65. E a renta del 1% mais rico aumentou cerca de $11.800. Ou seja, 182 vezes mais. E neste ponto, a situação de nossos países não é muito diferente, aun quando haya habido mejoras significativas en la calidad de vida de las poblaciones pobres. ¿Sí? Esto de la injusticia estructural, de la concentración
de la riqueza es un pecado que clama al cielo cada día más fuerte. No es cosa de 68, es cosa de hoy. Y hay que escuchar a porque por detrás de las cifras hay personas, hay vida, hay sangre, hay hambre. Las cifras son frías, se dice así en español, son frías. Pero si miramos atrás de las cifras, hay gente, hay persona, hay dolor, hay hambre, hay muerte. Pero sigamos escuchando clamores. Junto a la desigualdad social tan destacada en Medellín y señalada por el Papa Francisco como la raíz de los males sociales, la Iglesia latinoamericana fue percibiendo poco a poco, a partir de los dolores, de los gritos y de las luchas de mujeres, indígenas, negros y personas LGBTs, otras formas de opresión, dominación, colonialismo y exclusión que aun en la mayoría de las veces esté asociada a la desigualdad socioeconómica, no se limita a ella. El machismo, patriarcado, que se materializa en diferentes formas de dominación, violencia, marginación y que está en la raíz del creciente feminicidio que acaba con la vida de tantas mujeres. Ayer por la tarde, acuérdate, ¿no? El etnocentrismo que provocó verdaderos genocidios y etnocidios en nuestro continente y que continúa negando a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios y tratando sus culturas y sus modos de vida con sus sabidurías y tradiciones religiosas como atraso, superstición y obstáculo para el desarrollo y el progreso. El racismo que esclavizó y asesinó a millares de negros, que demonizó sus culturas y tradiciones religiosas, que los liberó de las censalas para vivir en la miseria y que, camuflado por una falsa democracia racial, continúa marginando al pueblo negro al punto de ofender, disminuir a alguien, se haya transformado en nuestra cultura como sinónimo de tratar como negro, denegrir a alguien, disminuir a alguien es denegrir, es tratar como negro. Y la homofobia que causó y causa tanto sufrimiento interior, tanto preconceito y exclusión social y eclesial, tanta violencia psíquica, espiritual, verbal y física, y que cada vez más el asesinato cotidiano con visos de crueldad a las personas LGBTs. Son clamores que suben desde las periferias del mundo. 3. A esos gritos se fue sumando cada vez más el grito de la naturaleza, de la tierra, expoliada y reducida a recurso y o instrumento de acumulación del capital, con consecuencias drásticas para los pobres que viven en las periferias y áreas de riesgos y para las futuras generaciones. Entre nosotros, en América Latina, ya está con nosotros, Leonardo ayudó muchísimo en el proceso de toma de conciencia y de movilización socioambiental a partir de la escucha del grito de la tierra. Y va a hablar para nosotros hoy. Su contribución más importante, desde mi punto de vista, su mérito mayor en este punto, tiene que ver con la percepción de que el grito de la tierra es inseparable del grito de los pobres y viceversa, que el grito de los pobres es inseparable del grito de la tierra. Él ayudó a construir una comprensión de ecología que articula el grito de la tierra con el grito de los pobres. Además, eso es el título de su obra más importante en el tema. Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. En la misma dirección, incluso con la ayuda de él, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, también ha destacado la necesidad
de escuchar el grito de la tierra en el grito del pobre, como aparece en la encíclica Laudato Si, criticando toda forma de antropocentrismo despótico y de biocentrismo cínico. Francisco propone también una ecología integral que tiene como uno de sus ejes fundamentales la relación íntima entre los pobres y la fragilidad del planeta. De ahí su insistencia en que un verdadero abordaje ecológico siempre se transforma en un abordaje social, que debe integrar la justicia en los debates sobre el medio ambiente, para oír, y así lo dijo con Leonardo, tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. El grito de la tierra, el grito de los pobres. Y hay que escuchar eso, porque incluso en el grito de la tierra sale en la boca de los pobres, que viven en las áreas de riesgo, que son los que más sufren las consecuencias de toda esa destrucción del planeta. Por eso el grito de la tierra en la boca, en la barriga se dice en español, en la barriga de los pobres. Un otro punto donde el grito de los pobres suena hoy es el aumento de la violencia física directa, ligado a fatores de orden econômico, social, cultural, psicológico e aliada ao poder do tráfico e do crescimento do crime organizado, com índices alarmantes de assassinatos em las periferias de nossas cidades e entre as chamadas minorias sociais. É um lamento, grito, que a cada dia resuena com mais força e intensidade no extermínio da juventude pobre e negra de nossas periferias, no dolor e no llanto desesperado de las madres que veem a seus hijos assassinados ou que têm que abandonar suas viviendas precárias por el orden del tráfico e ou para não ejecutá-lo en el feminicídio e em tantas outras formas. Já sabemos que a violência tem muitos aspectos estruturais, culturais, pero a violência directa é uma das llagas mais grandes nas periferias de nossas cidades. Já estão me dizendo acá que falta 5 minutos, e por isso, outro ponto, e agora vou a passar mais depressa, porque senão Socorro me quita de acá. El tema de la desolidarización del mundo actual, o sea, lo que Francisco tanto habla de la cultura de la insensibilidad, de la cultura de lo descartable. Y ya sabemos quiénes son los descartables de esta sociedad. Una cultura donde no tengo que ver con los otros, donde la vida de los demás no me importa. Bueno, yo podía seguir hablando de los clamores actuales, pero voy a utilizar un poquito el tiempo que me resta para hablar también de algunas resistencias. Y con esto conecto con la discusión de ayer, para saber que también hay resistencia, para saber que se hace frente al dragón, a la bestia del apocalipsis actual. ¿Dónde hay resistencia? ¿Dónde están los pobres buscando, luchando y haciendo la vida? En primer lugar, la lucha cotidiana por la vida. Y eso es verdaderamente una lucha para los pobres. Vivir para mucha gente es una lucha. Comer, trabajar, habitar, de salud es una lucha. Y hay que mirar las formas creativas que los pobres construyen para garantizar su vida. Las formas de solidaridad que van construyendo en su situación de sufrimiento. Las muchas experiencias de solidaridad que se cría en medio de los pobres. Y por ahí va actuando el Espíritu del Señor. A Sobrino le gusta hablar de esto de santidad primordial, que es la santidad del vivir y del hacer vivir a los demás. De esto habla Francisco también como la santidad del día a día, del cotidiano, del pie de puerta. Es la santidad de la vida, que es la vocación primera y más importante, vivir y ayudar a los hermanos a vivir. Y acá, en lo cotidiano, hay mucha resistencia que hay que atentar. Una segunda forma de resistencia hay que buscar, hay que mirar en los lazos de solidaridad que se va creando entre la vizinança,
a través de ONGs, a través de movimientos y organizaciones populares, a través de comunidades de fe, donde la fe anima la esperanza, sustenta, abre horizontes para la lucha, para la vida. Hay que estar muy atento a estas formas de vida comunitaria, que se da espontaneamente en la vida del día a día, que se da en las comunidades de fe, que se dan en las organizaciones no gubernamentales o que se dan en movimientos populares. Es un segundo punto al que hay que atentar muy bien. En tercer lugar, más específicamente, las luchas y organizaciones populares, como organizaciones sociales más consecuentes por la lucha por la tierra, por el agua, por el aire, por los derechos de las mujeres, de los negros, de las personas LGBT, o sea, tantos movimientos sociales donde se resiste, donde se lucha y se hace valer a los derechos de los pobres. Y en el tema de los movimientos sociales es muy importante estar atento a los encuentros del Papa Francisco con los movimientos populares. Ahí tiene una riqueza muy especial que nos ayuda a percibir que más allá de un dado político y social, ahí hay un dado espiritual. Las organizaciones y las luchas populares son más que organizaciones y luchas políticas. Son organizaciones y acciones espirituales donde el Espíritu del Señor actúa y va recreando la vida, liberando la creación y garantizando formas de vida. Un cuarto punto que es muy complejo hoy, pero que hay que atentar a esto, tiene que ver con los partidos políticos de izquierda. Vivimos un momento muy difícil en América Latina. Hemos tenido experiencias de gobierno populares en varios países de América Latina. Tenemos cosas muy valiosas de estas experiencias, pero tenemos muchos problemas. Y hay que enfrentarse con esto. Y no se enfrenta esto con un antipartidarismo, como a veces suele acontecer en muchos espacios nuestros. Bueno, vamos a cuidar de lo pequeño, de lo más cercano, y esto lo dejamos a la derecha, a la extrema derecha. Esto no es posible. Hay que enfrentarse con esto. En este punto incluso me llama atención que un congreso como este, en los muchísimos conversatorios que hay, no hay uno sobre política. En uno de los momentos más cruciales de la izquierda en América Latina, no hay un conversatorio para tratar de eso. Pero la política partidaria no es todo y no se puede absolutizar, pero es algo importante. No se puede instrumentalizar las organizaciones sociales por los partidos. Y ya lo sabemos qué significa esto. Y estando en El Salvador podemos aprender muchísimo de eso con Nayacuría y Romero. Pero es algo al que hay que atentar y tomar en serio. Un último punto tiene que ver con la necesidad o con las experiencias de articulación continental y mundial de las fuerzas y organizaciones populares. Hay muchas redes de los movimientos populares, de sindicatos, de articulaciones, el Fórum Social Mundial y tantas otras, y esto va generando una solidaridad mundial, esto va fortalecendo una globalización de la solidaridad y de la justicia. Y para terminar, porque mi tiempo ya ha llegado al final, me da 1 minuto, Socorro. Pues hablamos de la importancia de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y de su incipiente teología de los signos de los tiempos en el proceso de recepción del Concilio Vaticano II en Medellín. Hablamos de su concreción en términos de inserción en la realidad latinoamericana y más concretamente en términos de opción por los pobres. Y indicamos algunos ecos, expresiones actuales de clamores y resistencias. La pregunta que no quiere callar es: ¿hasta qué punto los pobres imaginados, con sus clamores y sus resistencias, continúan siendo la preocupación mayor de nuestra iglesia? Esta es una pregunta que no quiere callar. Si eso ya no fue aceptado de manera muy tranquila en Medellín y se fue volviendo cada vez más controvertido
en las décadas del 70 y del 80, hoy, a pesar de la insistencia profética del Papa Francisco, parece algo extraño en nuestra iglesia que tiene cosas más importantes, más religiosas, más sagradas, más espirituales para cuidar. Habría que preguntar incluso hasta qué punto los clamores y las resistencias de los pobres y marginados están en el centro de las preocupaciones y del quehacer teológicos en América Latina. En todo eso, y ahora termino, Marta, en todo eso y a modo de conclusión, queremos insistir con Medellín que no basta reflexionar, conseguir más clarividencia y hablar. Es necesario actuar. La hora actual no dejó de ser la hora de la palabra, pero ya se transformó con dramática urgencia en la hora de la acción. Llegó el momento de inventar con imaginación creadora la acción que cabe realizar y que principalmente tendrá que ser llevada a cabo con la audacia del Espíritu y el equilibrio de Dios. Importa asumir hoy, con todas las consecuencias teóricas y prácticas, la centralidad de los pobres en la iglesia, sus vidas, sus clamores, sus esperanzas, sus resistencias y sus luchas. Y conviene recordar e insistir con el Papa Francisco que esto no es una tarea más, sino tal vez la más importante, porque los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. En sus vidas y en sus muertes, como afirmaba San Romero, está en juego la gloria de Dios en este mundo. La gloria de Dios es el pobre que vive. Que vivamos de esta gloria y para esta gloria. Gracias.